Saludos. Hoy quiero hablarles de las aplicaciones para las ecuaciones diferenciales de segundo orden. En este caso voy a empezar con los resortes y esta presentación de clase la voy a hacer en pedazos. Así que voy a hacer el primer pedazo ahora. Así que, ¿cuáles son los objetivos en este caso? En este caso los objetivos son recordar lo que dice la ley de Hooke de sus cursos de física, que dice la segunda ley de Newton de movimiento, para después entonces poder utilizar y resolver las ecuaciones para movimiento libre no amortiguado. Y una vez tengamos cuáles son las soluciones, pues entonces ver por lo menos un ejemplo. El ejemplo lo voy a tener en una presentación aparte. Así que para la teoría, la ley de Hooke y movimiento libre no amortiguado. En este caso vamos a trabajar con el movimiento libre no amortiguado. La ley de Hooke establece que la fuerza que ejerce un resorte, ¿verdad?, que se conoce como la fuerza de restitución, es proporcional al estiramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estiro un resorte X o unidades o lo comprimo X unidades, entonces la fuerza va a estar dada por fuerza igual a la constante por X, donde la constante se le da el nombre de la constante del resorte. Así que vamos a ver esta ilustración sacada del libro de Denis Seale, de ecuaciones diferenciales, y en este caso tenemos tres etapas. Así que la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en cada una de esas etapas? ¿Qué ocurre en la etapa A? Pues en la etapa A, nada. Simplemente hay un resorte que mide L unidades de largo y no pasa nada más. Ahora en la parte B, ¿qué ocurre en esa situación B? Simplemente se le adhiere una masa al resorte y esa masa obliga a que el resorte se estire una cantidad S, donde S sería la cantidad que se estiró, ¿verdad? Ahora, esa masa en ese momento está en lo que se conoce en equilibrio o en una posición de equilibrio. Lo que quiere decir es que la fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba van a ser iguales. La fuerza hacia abajo es la fuerza de la masa y la fuerza de la masa es el peso, que es masa por aceleración de gravedad, mg. Y esa fuerza hacia abajo tiene que ser la fuerza hacia arriba, y la fuerza hacia arriba es la fuerza que hace el resorte. Y la fuerza que hace el resorte tiene que ser la constante del resorte por el estiramiento. Y ya vimos que el estiramiento es exactamente ¿cuánto? S. Así que tenemos que mg es igual a ks, o como dice en la ilustración, mg menos ks igual a 0. Son equivalentes esas dos expresiones. Así que, ¿qué pasa entonces en la imagen C, en la situación C? Bueno, en la situación C, la masa se pone en una posición diferente a la posición de equilibrio. Quiere decir que la estiré o la puse en una posición X, que no es la posición de equilibrio, y en este caso, para aclarar la convención, si estoy debajo de la posición de equilibrio, el valor de la X es positivo. Si estuviese encima de la posición de equilibrio, pues el valor de esa X sería negativo. Así que de la posición de equilibrio para abajo es positivo, de la posición de equilibrio hacia arriba es negativo. Ok. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en ese momento? Las fuerzas son la fuerza del resorte y la fuerza de la masa. La fuerza del resorte se supone que sea K por el estiramiento. Y el estiramiento, fíjense en que ahora sería lo que se estiró S, el resorte, por la masa, más lo que se estiró X, porque está fuera del punto de equilibrio. Así que sería fuerza del resorte K por el estiramiento, que sería S más X. Y se usa una cantidad o el símbolo negativo
ya que el resorte va a ser todo el tiempo una fuerza en contra del desplazamiento del valor de X, en contra del desplazamiento de la masa. Así que, ¿cuál es la otra fuerza? La fuerza hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza hacia abajo? La fuerza de la masa, que dijimos ahorita que es masa por la aceleración de gravedad, así que es mg. Con eso, ¿cuál es la fuerza total en ese sistema? La fuerza total en el sistema sería mg y negativo x s más x, que si usamos la propiedad distributiva y eliminamos los paréntesis, tendríamos que la fuerza total va a ser mg menos ks menos kx. Y esa sería la fuerza total en ese momento. Seguimos. Ahora, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton de movimiento dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué es aceleración en este caso? Si x es el desplazamiento o la posición, pues la aceleración sería la segunda derivada de esa x. Por lo tanto, según la ley de Newton, segunda ley, la fuerza va a ser igual a masa por la segunda derivada de x. Por lo tanto, la fuerza, masa por aceleración, tiene que ser igual a la fuerza total que teníamos en el sistema, que habíamos dicho que era mg menos ks menos kx. Ahora, si se fijan, en la figura B teníamos que mg menos ks tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra ecuación se simplificaría, se cancela el mg, se cancela el ks y simplemente nos queda que mx doble prima es igual a negativo k por x. Por lo que paso el menos kx para la izquierda y tendríamos entonces que la ecuación de movimiento libre no amortiguado se rige por la ecuación mx doble prima más kx igual a 0. Cabe destacar que la masa es una constante positiva, la k del resorte también es una constante positiva. Así que la próxima pregunta, ¿cómo yo resuelvo de forma genérica una ecuación de movimiento libre no amortiguado? Pues entonces la forma de recordar cómo va a quedar la solución y simplificar nuestra experiencia es usar algunas sustituciones. ¿Qué sustituciones? Bueno, ya que m y k son constantes positivas, la forma más fácil sería dejar el x doble prima sola y para eso divido a ambos lados la ecuación por m y si divido la ecuación por m me va a quedar el x doble prima, me va a quedar el k sobre m por x igual a 0. Y esta ecuación es más fácil de resolver si hacemos la siguiente sustitución. La constante k sobre m, sabemos que las dos son positivas, va a ser positiva. Por lo tanto, puedo llamar omega cuadrado, que no puede ser negativo, como k sobre m. ¿Cuál es la idea? La idea es que la ecuación se transforma de la forma x doble prima más omega cuadrado por x igual a 0. En este caso no nos preocupemos mucho por omega cuadrado. La pregunta es ¿cómo se resuelve esto? ¿Cuál sería entonces la ecuación auxiliar para poder resolver el problema? Recuerden que la ecuación auxiliar nosotros decíamos que si tengo dos derivadas poníamos m cuadrado. No voy a usar la m porque ya en estas situaciones la m representa masa. Por lo tanto, uso cualquier otra letra variable que no esté comprometida en nuestras situaciones. Así que voy a usar la letra r. Por lo tanto, la ecuación auxiliar sería r cuadrado, porque tiene dos derivadas. La x no tiene derivada, por lo tanto no tiene r. Y me quedaría la ecuación r cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Y ahora, ¿cómo yo resuelvo esa ecuación? Pues despejo, dejo la r cuadrado sola
el omega cuadrado pasa para la derecha negativo y entonces busco la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Qué pasa? Que la raíz cuadrada va a ser r, la raíz cuadrada a la derecha va a ser omega, pero la raíz del negativo que se convierte en i. Quiere decir que la solución va a ser más o menos omega por i, que quiere decir que tengo una situación del caso 3. Y si tengo una situación del caso 3, pues ya puedo escribir cuál es la solución. La solución era x de t, porque la función desconocida es x, que depende del tiempo t, va a ser igual a c1 coseno de omega por t más c2 seno de omega t. Así que ya tengo la solución genérica, así que si me dan el problema con los datos de cuál es la constante K, o la consigo, cuál es la masa, o la consigo, pues entonces yo puedo ir directamente a ver quién es omega cuadrado, porque cuando sepa quién es omega cuadrado, pues lo sustituyo en esta ecuación y ya tengo la solución general. Y así es que voy a hacer los problemas. Consigo quién es K, consigo quién es M, y consigo quién es omega y sustituyo en la ecuación. Ahora, esta ecuación, para ciertos propósitos de propiedades o de trazado de gráfica, es mejor no tener dos funciones, coseno y seno, sino tratar de reescribirlo con una sola función trigonométrica. Y eso se conoce como la forma alterna de la solución. Y esa forma alterna tendría esta forma que está aquí. A por seno de omega t más algún ángulo phi. Esto lo que quiere decir es que coseno y seno lo puedo escribir como una sola función. Y lo puedo hacer porque el ángulo es exactamente el mismo y se me facilita la situación. Así que, ¿quién es A? Si recuerdan, A era lo que llamábamos la amplitud. Así que, ¿cómo yo consigo la amplitud? Pues la amplitud va a ser la A, va a ser exactamente la raíz cuadrada de lo que sea C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Y cuál es esa traslación o esa desfase? Para conseguir esa desfase, pues entonces ese ángulo va a ser la tangente inversa de lo que consigamos como C1 sobre C2. Así que primero tengo que averiguar quién es C1 y quién es C2 para poder conseguir cuál es esa constante A de amplitud y cuál es esa constante phi de desplazamiento o de lo que llaman desfase. Y esas formulitas están aclaradas en la página 184 del libro. Por si acaso tienen duda, pueden referirse a ella. Ok, eso es lo que quiere decir, que tengo dos formas de expresar la solución. La solución se puede expresar como C1 coseno de omega t más C2 de seno de omega t. Y esta es la forma que vamos a utilizar para cuando tengamos que averiguar quién es C1 y quién es C2. Ahora, una vez sepamos quién es C1 y quién es C2, podemos transformar nuestra solución en la forma alterna y nos quedaría de esta manera que está aquí, que sería la amplitud seno de omega t, que es el mismo omega que tenemos aquí, más este ángulo de desfase. Así que, ¿qué propiedades vamos a tener en el caso de movimiento libre no amortiguado? Para esto voy a usar la forma alterna, porque la forma alterna pues me da las propiedades que aprendimos en precálculo 2 de las funciones de senos y cosenos. Una de las propiedades que podemos hallar el periodo. El periodo es exactamente el tiempo en que le tomaría a la masa hacer un ciclo completo. Y el periodo en las funciones trigonométricas de seno y coseno se dividía el periodo fundamental, que era 2pi, entre el coeficiente de la t, que en este caso es omega. Así que si yo divido 2pi por omega, me dice cuántos segundos le tomará a la masa hacer un ciclo completo. Propiedad 2. ¿Cuál es la frecuencia de oscilaciones? La frecuencia, pues ustedes es posible que lo hayan oído como hertz.
que significa ciclos por segundo. La frecuencia es cuántos ciclos hace esa masa en cada segundo. Y la frecuencia se calcula como el recíproco del periodo. Y el recíproco del periodo sería omega dividido por 2pi. Y estas unidades, ciclos por segundo, también, como les dije, se conocen como hertz. La otra propiedad, ¿cuál es el desplazamiento máximo que puede tener esta masa? El desplazamiento es la amplitud de la oscilación. Como la amplitud, según la fórmula, va a ser A, quiere decir que esa masa va a llegar hasta A unidades por debajo del punto de equilibrio y hasta A unidades por encima del punto de equilibrio. En esta ocasión, como no tenemos nada que detenga el movimiento, porque es libre, no hay resistencia del aire, es como si estuviésemos al vacío y no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema, pues entonces el punto más alto de la masa va a estar a A unidades por encima del punto de equilibrio, el valor absoluto, ¿verdad?, de A, y el punto más bajo será al valor absoluto de A por debajo del punto de equilibrio. Así que una corrección que puedo hacer aquí es que el valor de A en realidad no es el valor de A, sino es la amplitud, es el valor absoluto de lo que sea el valor de A. Así que debemos tomar nota y poderlo arreglar. Así que con eso ya tenemos resuelto el problema de movimiento libre no amortiguado para cualquier caso. Lo que nos haría falta sería entonces ver esa teoría puesta en práctica para un ejemplo, y ese es el próximo videíto que les voy a grabar. Hasta aquí por este. Saludos.